y bueno, reciban un saludo de su profe Marcelo del Centro Integral de Liberación Continua INTELE. Muchos me han mandado algunas sugerencias de cómo nosotros reconocemos o cómo sacamos el valor de la dirección a nivel gráfico. Vamos a hacer un ejercicio con unos ejemplos para que tú lo reconozcas, ¿sí? Así que síguenos. La pregunta es, ¿cómo reconocer gráficamente la dirección de un vector? Gráficamente la dirección de un vector, ¿sí? Facilito, aquí tenemos algunos sistemas y bueno, vamos a ver. Primero, la dirección o llamada línea de acción, en conjunto con ese sentido, nos van a dar la ubicación o para dónde se dirige el vector. ¿Estamos de acuerdo? Gráficamente lo vamos a reconocer como el ángulo que se forma desde el eje positivo de las X, mírenlo, desde el eje positivo de las X hasta donde se ubique el vector. Por ejemplo, si un vector número 1 que está ubicado en el primer cuadrante, miren este vector número, vamos a llamarle A, si el vector A se ubica en el primer cuadrante, ¿cuál será la dirección? Recuerden, antes de hacerlo, es aquel ángulo que va formado desde el eje positivo de las X, de las abscisas, hasta el vector. No sé si me entendió. Desde el eje positivo de las abscisas o de las X positivas hasta el vector. Este ángulo pasaría a ser la dirección. ¿Qué pasaría si el vector A en esta ocasión está ubicado en el segundo cuadrante? ¿No es cierto? Si el vector está ubicado aquí, en el segundo cuadrante. Mírenlo. ¿Cuál sería? La dirección sería, recuerde, es el ángulo positivo o negativo, ya vamos a ver eso desde X hasta el vector. Miren, vamos a ver si está en el tercer cuadrante. Si está en el tercer cuadrante, el vector A, ¿cómo sería su dirección de forma gráfica o representativa? Es el ángulo que forma desde el eje positivo hasta el vector. Y si está en el eje está en el cuarto cuadrante, mire este vector, el vector A está en el cuarto cuadrante, ¿cómo sería la dirección? Es el ángulo formado entre el eje positivo hasta el vector, eje positivo hasta el vector, o el ángulo negativo, desde el eje positivo hasta el vector. Obviamente esto es referencial para que usted no tenga problemas con cálculo con los signos. Voy a marcar con rojo las direcciones, les voy a llamar alfa, ¿ya? La dirección de aquí sería alfa, mire, es el ángulo que va desde el eje positivo hasta el vector. Vamos a ver acá, sería desde el eje positivo hasta el vector, ¿ok? Sería la dirección, desde el eje positivo hasta el vector, sería la dirección, desde el eje positivo hasta el vector, sería la dirección, o también lo conocemos al ángulo negativo como dirección, ¿sí? Acá le vamos a poner otro nombre porque son diferentes ángulos. ¿Ok? Cualquiera de los dos pueden ser los ángulos dirección. ¿Sí? Estamos observando ahí los ángulos dirección. Mírenle, en esta parte está en el primer cuadrante. Es el ángulo, para no tener confusión. Obviamente, si yo pongo otro ángulo acá, los dos ángulos serían complementarios. Es decir, que los dos entre sí sumarían 90 grados. Si le pongo acá, los dos ángulos serían suplementarios, es decir, que sumados entre sí serían 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? En los otros, obviamente, también hay su relación, ¿no? Lo que debemos saber es que en cada cuadrante, la suma de los dos ángulos da 90 grados sexagesimales. Por ejemplo, acá, si yo le pongo a este un ángulo beta, ¿no es cierto? Y a este ángulo de acá le pongo un ángulo gamma, ¿cuánto valdrá gamma más beta? 90 grados. Ya vamos a ver un ejercicio un poco más completo de estos ángulos, pero recuerde, la dirección es aquel ángulo que va desde el eje positivo de las X hasta el vector. Repito, alfa, desde el eje X positivo hasta el vector, eje X positivo hasta el vector, eje X positivo hasta el vector y eje X positivo hasta el vector, o puede ser expresado en ángulo negativo. Igualmente estos de acá. Debemos aprender a jugar entre los cuadrantes, entre los ángulos, para nosotros en el proceso algorítmico no tener dificultades. Usted puede utilizar cualquier tipo de ángulos en la descomposición, pero siempre y cuando sabiendo que las coordenadas tienen sus respectivos signos y obviamente obedeciendo a ese proceso. Bueno, pues aquí tenemos una gráfica en donde el vector está ubicado, es el vector P en el segundo cuadrante.
Pregunto, ¿cuál sería la dirección del vector? Como dije hace un momento, es aquel ángulo que va desde el eje positivo hasta el vector. Miren, 120 grados. Obviamente 120 grados sí, porque en este cuadrante mide 90 grados sexagesimales y obviamente como pasa es mayor a 90 grados, obviamente cae en el valor de 120 grados. ¿Ok? Acá voy a remarcar este vector, el que le estoy poniendo en este momento, le voy a poner el ángulo phi. Les pregunto a ustedes, ¿cuánto valdrá este ángulo? Obviamente entre los dos ángulos de 120 y el ángulo phi son ángulos suplementarios. Es decir que ¿cuánto debe valer? Este debe valer 60 grados, simplemente a observación directa, para que sumados entre los dos completen los ángulos suplementarios y obviamente sumen entre sí 180 grados. ¿Sí? Entonces sería 120 y 60, 180 grados. Pero ¿cuánto vale este ángulo de aquí? El que les voy a poner en este momento. Mire este ángulo de aquí. El que les voy a poner en este momento. Le voy a poner el ángulo epsilon o épsilon. Si es que el cuadrante, en el segundo cuadrante, tenemos que este ángulo phi vale 60, obviamente ¿cuánto vale el de acá? ¿Cuánto me falta? Son complementarios. 60 más... Ok, este valdrá 30 grados sexagesimales para que sumados entre sí vale 90 grados, ¿no? Entonces usted para descomponer vectorialmente puede utilizar el de 60, puede utilizar el de 30, el de 120 en las componentes vectoriales, pero siempre con el criterio formado, ¿no? Pero para que no se confunda de las componentes que cuando salgan con su signo directo, utiliza siempre el valor dirección, el que está aquí, que sería 120. Recuerde, el valor del ángulo de dirección es aquel ángulo que sale del eje positivo de las X hasta el vector. Gracias, queridos chicos. Bueno, pues un gusto. Ya saben que la dirección es aquel ángulo que va desde el eje positivo hasta el vector. O bueno, pues puede haber otras formas, pero cualquier cosa, déjanos tus sugerencias, tus comentarios y estamos para satisfacer cualquier duda que tengas. Activa la campanita, suscríbete y se despide de ti tu profe Marcelo del Centro Integral de Liberación Continua, Intele. ¡Plum!